Buenas, saludos a todos. Vamos a estar conversando hoy acerca de peritoneo y omentos, el cual es un tema no muy extenso, pero de gran valor debido a la importancia clínica que se provee asociado a estos componentes. Como primera parte, es importante definir adecuadamente qué es el peritoneo, aunque cuando tocamos el tema brevemente en la clase de pared abdominal, en realidad no se discutió en la profundidad necesaria para verdaderamente cubrir de forma adecuada la temática. Lo primero que todo tenemos que mencionar es que el peritoneo es una membrana serosa. Eso nos hace recordar que tiene un componente mesotelial, en otras palabras, de epitelio simple escamoso, el cual presenta una serie de cualidades, las cuales son fácilmente determinables, ya sea desde el punto de vista visual o táctil, y que cuando se encuentran presentes nos hacen demarcar que el peritoneo que se está observando es sano, y evidentemente cuando no se presentan estas cualidades es indicador de una enfermedad propia del peritoneo. Por ende podemos mencionar que el peritoneo es transparente, continuo, brillante y suave, lo cual nos hace pensar, por supuesto, que lo contrario, en un peritoneo enfermo, lo que estaríamos visualizando es un peritoneo opaco, discontinuo o segmentado y duro al tacto. Como debemos de mencionar, el peritoneo reviste y limita la cavidad abdominopélvica, al igual que una gran cantidad de los componentes orgánicos que se encuentran contenidos dentro de esta. El peritoneo tiene dos capas, dos segmentos diferenciados que lo componen, lo que sería el componente del peritoneo parietal, el cual reviste la pared abdominal interna como último segmento de esta, y el peritoneo visceral, que recubre directamente una gran cantidad de las vísceras intraabdominales. Y como sabemos, dentro de estas, entre ambas láminas, entre la lámina parietal y la lámina visceral del peritoneo, se encuentra un espacio virtual denominado como la cavidad peritoneal, la cual tocaremos en unos minutos. En relación con el componente visceral propiamente del peritoneo, nos permite diferenciar de forma demarcada los órganos dentro de la cavidad abdominal en función a la relación que se presenta entre estos órganos y el peritoneo. En ese sentido, podemos dividir a los órganos en tres grandes componentes: los órganos intraperitoneales, que son aquellos órganos que se encuentran cubiertos de forma casi completa por el peritoneo visceral; los órganos subperitoneales, que son aquellos que se encuentran por debajo de la demarcación del peritoneo; y los retroperitoneales, que se encuentran posteriores a este mismo. En el caso de los órganos intraperitoneales, que ya estaremos mencionando cuáles van a ser, el término intraperitoneal no ha de confundir al lector en pensar que estos órganos se encuentran verdaderamente dentro del peritoneo, sino en realidad es que estos se encuentran recubiertos parcialmente, ya sea por una o varias de sus caras, por el peritoneo visceral, y que éste los tapiza. Los órganos que consideramos como órganos intraperitoneales van a ser predominantemente los órganos superiores del abdomen, como lo que va a ser el hígado, el estómago, el vaso. Igualmente encontraremos porciones asociadas más inferiores, por ejemplo, el primer segmento del duodeno como un órgano intraperitoneal. También veremos la discusión de lo que sería las otras porciones viscerales entéricas, como lo que vamos a mencionar como el colon transverso, el ciego, el apéndice vermiforme y el colon sigmoides. Lo que sería también el yeyuno y el ilion son ambos totalmente intraperitoneales.
al igual que lo serán estructuras que se encuentran hacia las porciones inferiores de la cavidad abdominal. Por ejemplo, tenemos que la vejiga urinaria es un órgano tanto intraperitoneal como subperitoneal, dependiendo de cuál de sus caras se está examinando. Como un detalle que tal vez nos hace recordar un poco de la presencia de cuáles órganos son intraperitoneales o no desde el punto de vista histológico, hemos de recordar que cuando miramos las vísceras huecas que forman la mayoría de los órganos del abdomen, recordamos que estos tienen 4 túnicas, que de profundo a superficial vamos a tener que son la mucosa, la submucosa, la lámina muscular y después la lámina serosa en caso de ser un órgano intraperitoneal y la lámina adventicia en caso de ser un órgano extraperitoneal. Por lo tanto, en caso de que tengamos dudas si un órgano es intraperitoneal o no, la pregunta es, ¿posee una lámina serosa? Y si la respuesta es sí, indudablemente nos enfrentamos a una víscera intraperitoneal. Por lo tanto, si recordamos la descripción de la vejiga urinaria, en su cara superior y parte de su cara posterior, recordamos que se encontraba una lámina serosa, mientras que las otras caras del órgano presentaban una lámina adventicia y por ende es en el caso de la vejiga subperitoneal. Siguiendo en la descripción pélvica, hemos de recordar que las trompas uterinas, al igual que los ovarios, son órganos intraperitoneales. En el caso del útero femenino, este se considera un órgano subperitoneal, al igual que lo será la vagina. Para recapitular, cuando pensamos entonces en los órganos intraperitoneales, estamos hablando de esófago, el pequeño segmento esofágico, abdominal obviamente, hígado, vesícula biliar, el primer segmento duodenal, el yeyuno, el ilion, el apéndice vermiforme, el ciego, el colon transverso y el colon sigmoideo. Igualmente, recordar el vaso como estructura intraperitoneal. Es importante tener presente las cualidades clínicas asociadas a el peritoneo. En ese sentido, hemos de hacer una mención muy importante cuyo entendimiento va a facilitar en las ciencias clínicas, tanto del componente semiológico hasta el área quirúrgica, las manifestaciones asociadas a la relevancia de si nos enfrentamos a una patología que afecta un órgano peritoneal o un órgano extraperitoneal. Recordamos que el peritoneo, al tener una lámina tanto visceral como parietal, durante los procesos inflamatorios, sépticos, neoplásicos o traumáticos que afecten un órgano tapizado por peritoneo, dentro de los hallazgos clínicos y como consecuencia de la respuesta del cuerpo frente a este insulto, visualizaremos algún grado de inflamación e induración del tejido peritoneal, lo que se denomina básicamente como peritonismo o respuesta peritoneal, lo cual involucra que tanto el peritoneo visceral como el peritoneo parietal, este último de forma más importante, se induren y recubran el área afectada. Esto desde el punto de vista clínico se manifiesta como una induración y manifestación de dolor a nivel del área afectada. Esta situación no se visualiza en pacientes que presentan lesiones de órganos extraperitoneales, lo cual quiere decir que desde el punto de vista semiológico,
la palpación profunda del abdomen nos ayuda a guiar el diagnóstico de una manera importante, ya que nos permite identificar o por lo menos suponer cuál de las porciones orgánicas se encuentra afectada simple y llanamente con una palpación del abdomen. Este concepto es evaluado de forma continua a nivel de varias pruebas de gran importancia. Hace no mucho tiempo, en las antiguas evaluaciones que se realizaban para el ingreso del internado, se hacían preguntas de forma clara como cuál de los siguientes órganos no presenta respuesta peritoneal o peritonismo. Y se presentaban, dependiendo de la prueba, 3 o 4 opciones de órganos intraperitoneales y de uno extraperitoneal. De forma más compleja, en el tipo de evaluación que se realiza hoy en día, se hacen preguntas en el cual un paciente sufre un traumatismo de abdomen, se determina por medio de una evaluación que el paciente presenta una lesión orgánica y en algún momento de la viñeta se describe que el paciente presenta un abdomen blando y depresible, dando a entender que la respuesta peritoneal es mínima o nula, y por ende el órgano afectado, con toda posibilidad, es un órgano extraperitoneal. Hablando de los órganos extraperitoneales, que como bien mencionamos previamente, se pueden dividir en retroperitoneales, que son aquellos que se encuentran posteriores propiamente a la lámina peritoneal, y subperitoneales, que son aquellos que se encuentran inferiormente. Es igualmente importante mencionar que la manifestación o la representación pélvica del peritoneo en la mujer es tremendamente distinto a la anatomía peritoneal del hombre. El peritoneo parietal a nivel pélvico se dispone de forma continua inferiormente hasta llegar a la cavidad pélvica, cubriéndola superiormente, pero no formando parte de la recubierta directa del piso pélvico. Situación que igualmente se repite en el hombre, en el cual el peritoneo no forra o no recubre directamente el piso pélvico, pero con la diferencia de que existe una gran cantidad de órganos a nivel de la pelvis femenina que sí presentan recubiertas peritoneales, tal cual mencionamos previamente. Es evidentemente importante recordar que tanto los ovarios como las trompas uterinas se encuentran recubiertas por peritoneo y que una de las cosas que usualmente se halla en pacientes que presentan cánceres invasivos de las gónadas femeninas es que éstas se desprendan y se encuentren adheridas ya sea al aumento mayor o directamente a la lámina peritoneal. Hay un detalle igualmente importante de mencionar, que es la relación que existe del peritoneo con la vejiga urinaria, la cara anterior del útero y el cuello uterino, más no con lo que sería la porción superior de la vagina, el fornix vaginal, el cual se encuentra inferiormente. Toda esta descripción lo que nos hace recordar es que encontramos entre la pared anterior del colon sigmoideo, básicamente la porción distal del colon sigmoideo, la porción superior del recto, la cara anterior de esta estructura, la cara posterior del útero, un espacio generado por las reflexiones del peritoneo a nivel de la porción posterior de la fosa pélvica, que se denomina como el fondo de saco recto uterino o más conocido por su término eponímico, el fondo de saco de Douglas. Este espacio es tremendamente importante ya que marca el límite posterior inferior del espacio peritoneal y es un punto en el cual se pueden hallar colecciones de material ceroso, purulento o hematológico dentro de la cavidad abdominopélvica. Describiendo nuevamente la cavidad peritoneal, este espacio se encuentra a nivel de la cavidad
abdominal y de la cavidad pélvica. La cavidad peritoneal es el espacio que se forma entre la lámina parietal del peritoneo y la lámina visceral. Como bien mencionamos previamente, es uno de los llamados descritos espacios o cavidades virtuales, ya que su existencia se hace patente solamente cuando este espacio se encuentra lleno de algún material. Usualmente dentro de la cavidad peritoneal, distribuido a lo largo de la totalidad de esta porción, encontramos unos 50 centímetros cúbicos de líquido ceroso que lubrica y protege las estructuras anexas a dicha cavidad. Es importante entonces recordar que la cavidad peritoneal en sí mismo no contiene ningún componente orgánico, sino solamente este líquido intersticial, este líquido peritoneal, este líquido ceroso, que tiene la función de lubricar y de disminuir la fricción que se puede ver entre los segmentos. La cavidad peritoneal en sí misma se puede dividir en dos componentes, lo que son los llamados sacos peritoneales mayores o mayor y saco peritoneal menor, el cual evidentemente se diferencian por su dimensión y su ubicación. En función a esto, se generan espacios asociados a pliegues peritoneales a nivel del mesocolon transverso, dividiéndolo en dos compartimentos, lo que sería el compartimento supracólico y el compartimento infracólico, como un segmento de división superior versus inferior, y seguido por dos espacios hacia los lados, que son los denominados surcos paracólicos. Desde el punto de vista quirúrgico, los surcos paracólicos son importantes, asociados al manejo de ciertas patologías abdominales con terapia de abdomen abierto, en los cuales las nuevas modalidades terapéuticas utilizan dispositivos que se pliegan alrededor de estos surcos paracólicos en búsqueda de lograr desplazar y utilizar segmentos terapéuticos de una forma más adecuada sobre la totalidad de la cavidad abdominal. Gastrohepático. Entonces vemos las dos porciones de división, el gastrohepático superiormente, que sería esta porción, y el hepatoduodenal, que sería esta. Siempre que escuchemos un ligamento que tiene el nombre de dos órganos, sabemos que es un ligamento peritoneal. Como sabemos igualmente, muchos de los ligamentos que hicimos referencia a la clase previa, asociados al hígado, como el ligamento falciforme, como los ligamentos triangulares, como los ligamentos coronarios, pues todos son ligamentos peritoneales. Para ir finalizando, es igualmente importante hablar de los omentos. Sabemos que existen dos omentos, el omento mayor y el omento menor, y que ambos igualmente son dobles pliegues peritoneales que penden de alguna de las porciones del estómago, ya sea de la curvatura mayor del estómago o de la curvatura menor del estómago, para recubrir en forma de delantal, en el caso del omento mayor, a la gran mayoría de la cara anterior de los componentes o de los órganos entéricos, al igual que parte del componente cólico, y en el caso del omento menor, forma una unión entre las porciones hepáticas, gástricas y del primer segmento del duodeno, conectando así la curvatura menor del estómago con estructuras anexas. El aumento mayor que cuelga de la curvatura gástrica mayor se relaciona con el colon transverso
a través de uno de sus componentes, que es el ligamento gastrocólico. En esta imagen, bastante ilustrativa, se logran visualizar una serie de estructuras importantes. Podemos visualizar un segmento vascular originado a nivel de la aorta abdominal, del cual se desprenden 3 vasos sanguíneos de gran importancia, que es el tronco celíaco. El tronco celíaco, como recordábamos, daba 3 ramas: la arteria gástrica izquierda, visualizada por acá, la arteria esplénica, que se visualizaría inferiormente, y finalmente la arteria hepática común. Pues de 2 de estos vasos sanguíneos es que encontraremos la irrigación del aumento mayor, y van a ser ramificaciones provenientes de la arteria hepática común, la cual va a dar origen a la gastroduodenal, y de esta arteria nacerá la arteria gastroomental derecha. De la arteria esplénica veremos el origen de la arteria gastroomental izquierda, la cual irrigará la porción más lateral del aumento mayor. Como podemos visualizar también, se generan unas ramas principales que dan origen a las ramas arqueadas para dar las ramas terminales que irrigan la porción aumental. En este otro dibujo visualizamos nuevamente los 3 segmentos ligamentarios que forman el aumento menor, que son el ligamento hepatoduodenal, el ligamento hepatogástrico, y de forma menos predominante y de menor calibre, el ligamento hepatoesofágico. También visible a nivel de esta fotografía es la presencia de la apertura de un espacio posterior a el aumento menor, que es el denominado foramen de Winslow o foramen omental, el cual tiene como función comunicar el saco mayor o espacio peritoneal general con el espacio menor o bursa omental. Con eso estaríamos dando fin a la temática de peritoneo y aumentos. Esperamos que la clase haya sido de su agrado y les recordamos que esta temática será evaluada en el segundo examen parcial de anatomía. Muchas gracias.